Está prendido. ¿Está prendido? Ah, bueno. Eh, Buenas tardes a todos. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado hasta estas horas en estas reflexiones. Gracias, Ariel, por invitarme. Este, en realidad, como mencionaba Diane Peters en la mañana, Costa Rica será la jurisdicción número 53 de Creative Commons, de tal forma que hemos dado nuestros primeros pasos y oficialmente no estamos funcionando. Eso hace que una exposición sobre experiencias concretas o proyectos en marcha no sea posible en mi caso, y una reflexión histórica sobre el proceso ya está hecha en la memoria, la cual les invito pues, a leer. Cuando se me invita a reflexionar, a pensar y repensar en los derechos de autor en la era digital, eh, lo que propongo más bien es eh, una serie de ideas desde el punto de vista, digamos, conceptual. Me pregunto por qué es importante analizar los derechos en el contexto de la era digital, por qué o cuáles son los límites de la protección de la propiedad, si hay que lograr algún tipo de equilibrio entre, entre estos derechos y el control, y si hay algún tipo de situación en ese discurso que uno pueda encontrar que, que se problematiza, si hay una salida y cómo encontrarla. Vaya, que eso es un poco el tema de una discusión jurídica. Eh, Cuando uno habla de último, ya en el cierre, se expone a abordar temas que ya de alguna forma han sido pues, tratados. Bien, enhorabuena, me parece. Este, en ese sentido, eh, sin embargo, me parece que es dichoso el planteamiento porque han quedado durante el transcurso de la exposición de todo el día algunos conceptos que sí me parece importante tocar y tratar de pulir. Bueno, el tema de los derechos de autor, uno podría decir que tiene una dimensión subjetiva y otra objetiva, que a veces uno no es tan claro cuando lo menciona porque da por sobreentendido que todos lo sabemos. La dimensión subjetiva es específicamente los derechos que los autores o creadores tienen y alude a las facultades para recibir protección del ordenamiento jurídico. En la tradición europea, de la cual los pueblos latinoamericanos somos herederos, esos derechos son de dos tipos, los morales y los patrimoniales. Los morales, engloban una serie de facultades o prerrogativas, entre las cuales se consideran normalmente la decisión de dar a conocer una obra, la forma en que se publicará, la posibilidad de introducir modificaciones, exigir el respeto de la integridad de su obra y, muy importante, el reconocimiento de la paternidad. Estas facultades trascienden el aspecto patrimonial del titular, puesto que son intransferibles, imprescriptibles, aún después de que la obra ha sido liberada al dominio público, y son inembargables, toda vez que carecen de un valor pecuniario o económico. Por su relevancia jurídica, el Estado les garantiza una protección, tanto en el ámbito civil como penal. Los derechos patrimoniales tienen que ver con la facultad exclusiva que el Estado le reconoce a los autores creadores y a terceros, que eso es un poco el tema de la discusión importante, a algunos terceros que no son autores y creadores, que en virtud de acuerdos, contratos y otros títulos pueden también aprovecharse económicamente de estas obras intelectuales para explotarlas económicamente por un tiempo limitado, y eso es algo importante. Y eso del tiempo limitado es un aspecto común en cualquier sistema. Por ahí he sentido algún cuestionamiento, me parece que eso es pacífico en cualquier doctrina y en cualquier sistema. Se trata de un, ¿y por qué? Porque se trata de un monopolio legal excepcional, en algunos casos, en la mayoría, diría, otorgados por el texto constitucional. Así es en Costa Rica, así es en la Argentina, y incluso en Estados Unidos, que como veremos tiene un sistema distinto, porque el copyright y el derecho de autor en realidad son sistemas que tienen matices bastante diferentes. En contraposición a los derechos morales, los derechos patrimoniales sí pueden ser cedidos, renunciados, abandonados, en el sentido de que no se ejerzan,
están sujetos a plazos para su ejercicio, efectos de caducidad y prescripción, y son, por supuesto, embargables, toda vez que al constituir un componente pecuniario del patrimonio del autor o creador, o el tercero que puede explotarlos, en caso de deudas sigue el destino de prenda común de los acreedores. Como puede apreciarse, los derechos de autor, de forma muy sintética, lo que establecen son habilitaciones legales necesarias para que los titulares de estos derechos puedan controlar lo que los demás, el gran público, puede hacer o dejar de hacer con sus obras intelectuales. La dimensión objetiva a la que he hecho alusión, en realidad se refiere al entramado normativo de diverso rango que disciplina estas facultades en cuanto a la creación y protección de las obras artísticas y científicas. Para finalizar este breve apartado introductorio, quiero recalcar lo que he señalado. El concepto de derechos de autor se diferencia del concepto de copyright, aunque suelen ser utilizados como sinónimos. La idea del derecho de autor surge del derecho constitucional europeo, con Francia a la cabeza, y está caracterizado por basarse en la ley, mientras que el concepto de copyright emanaría del derecho anglosajón fundado en el espíritu de los precedentes establecidos por sentencias previas, lo que conocemos como la jurisprudencia, y en el caso de los Estados Unidos deriva específicamente de su constitución política, que en el artículo 1, sección 8, cláusula octava, concede al Congreso el poder de promover el progreso de la ciencia y de las artes aplicadas, garantizando durante un tiempo limitado a autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. En síntesis, podría afirmarse que el concepto de copyright se ocuparía primordialmente del derecho patrimonial, mientras que en el marco de la concepción europea de derechos de autor, a lo patrimonial se sumaría el derecho moral que ya previamente he explicado. Hay que decir que hay ciertos matices en eso, ¿verdad? Algunos estados de los Estados Unidos también incorporan el derecho moral, pero no es la regla. Es importante ver en qué coinciden. No importa cuál sea el sistema, en lo que sí coinciden ambos sistemas es en que el objeto de protección del derecho de autor no son las ideas, sino la forma de expresión de las ideas. ¿Y por qué? Bueno, porque de alguna manera las ideas son un patrimonio universal y lo que se va a poder apropiar de alguna forma por un tiempo limitado, precisamente para promover la creación intelectual, es esa forma en la que se ha hecho un trabajo intelectual, pero bajo algunos supuestos. Primero, hay dos conceptos importantes. Uno es el de originalidad. La expresión de las ideas no es cualquiera, sino aquella que tiene una originalidad que otorga un grado de innovación a la forma en que se ha expresado la idea, de individualidad tanto en su estructura como en su composición. Y esto es importante porque efectivamente no existe la generación espontánea, ¿verdad? Cualquier obra intelectual es un producto cultural influenciado por el medio social en el cual se ha desarrollado y en el cual se desenvuelve su autor o su creador. Con la era digital y la internet, ese medio obviamente se ensancha y la posibilidad del trabajo colaborativo aumenta. En ese tanto, tales obras son capaces de retribuir a la sociedad, beneficiándola a través de su difusión y colaborando a enriquecer el banco de bienes comunes del cual han surgido y del cual surgirán a su vez nuevos productos culturales en una espiral sin fin o círculo virtuoso de la abundancia. Ahora sí, ¿cuál es el planteamiento del problema como yo lo veo, por lo menos? Hoy aquí debo aclarar que estoy siguiendo la línea expositiva de Lessing en el libro El Código 2.0, al cual aludía también en la mañana Ariel. El tema es que la tecnología digital, como superación de la tecnología analógica, y específicamente con la aplicación de la Internet, va a redimensionar no solamente las relaciones sociales, sino la forma en que se perciben y se ejercen ciertos derechos, tales como la libertad en sentido amplio, la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de investigación, el respeto de la privacidad, sin mencionar también la licitud de ciertas prácticas que se desarrollan en la web. En ese contexto hay una afirmación común, frecuente y generalizada. El avance de las tecnologías digitales y la Internet facilitan la violación de los derechos de autor. Para algunos